Hola a todos jóvenes. Arquitecto Pepe Ramírez, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal, Abraham? Súper bien. Un gusto tenerte aquí de nuevo. Encantados de estar por acá. A ver, esta casa está interesante. Esta es más grande que la que acabamos de ver. De frente, sí, es un lote que tiene, es un lote irregular. Tenemos 12 de frente y hacia el fondo se empieza a reducir. En el fondo son 8 metros y de largo tiene 25 metros. Es grande, este es el lote más grande. 25. Y aparte de la topografía ascendente, ¿verdad? Ascendente. Mira que hay un tema, si te fijas, estamos en una como montañita. Este es el punto donde estaba la montaña más alta y es pura piedra. Entonces, para poder construir esta casa, tuvimos que romper todo el cerro de piedra. Mira, ahí se ve. Sí, 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 O lo sea, la estoy casa viendo. está, para que quede a nivel, se tuvo que bajar bastante. ¿Qué orientación solar tiene? Tiene, me parece que es sur también esta casa. Tachada sur. ¿Y materiales qué estamos viendo? Mira, estos fraccionamientos, al igual que el que acabamos de ver, tienen un reglamento. Y aquí sí te piden que sea todo blanco. Tienes que tener es el 80%, 70% blanco o colores claros y un material petro en fachada, que es un 20 a 30%. Es una cantera negra, listonada. Son alrededor de 3 centímetros por 20 centímetros y es una puerta de madera. Ah, es madera. Te iba a preguntar si era acero. Muy bien, ¿qué es No, el es de pino? madera. Es de madera, pero aquí es pino. Es una madera de pino Ujú. pintado como con un color acero. Interesante. Y este sí es una estructura de PTR. Esta es nuestra de PTR, así es. 2 por 1. Excelente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 270. Esta tiene más porque tenemos un peto de 260, pero al Ajá. final arriba, ya durante la construcción, se agregó un baño arriba y además se creció hacia atrás 1 metro. Tiene un poquito más. Eran 260, pero subió a 275 más o menos por ahí, porque creció la casa hacia atrás y además agregamos un baño y hay unos detalles adicionales. Pues vamos a Vamos a conocerla. conocerla. Adelante. Jardinería importante, ¿verdad? Que no toque el firme de cemento, Ajá. el muro. Siempre es muy agradable tener una protección de plantas O ahí. sea, mira, en esta casa ya viven. Es una de las casas que terminamos también el año pasado. No Ah, hemos está tenido oportunidad de nuevecita. mostrarla hasta hoy. Y aquí se ve, mira, cómo tienes el descuadre del terreno. Claro, o sea, todo este muro no está a 90 grados. Así es. Sí. ¿Y cómo haces el piso? El piso viene a 90 grados, pero ahí ya ve, hace el corte. En la escalera es la Ujú, que hace que se pierda todo. O sea, la escalera hacia el fondo, si te fijas, con el detalle de la herrería de acero en la parte de abajo, ujú. pues eso sí está completamente descuadrado, pero ahí perdemos el detalle del descuadre del lote. Interesante. O sea, el pasillo se va, se va ampliando No, el o pasillo se te va queda igual. cerrando El pasillo te queda de la misma de la medida. misma medida. Realmente es abajo, si te fijas la línea del piso, Ah, ya, ahí lo ya que la hace que tenemos. se cierre es la rampa del escalón. Así es. Ya te entendí. Así es. Ok, adelante, adelante. ¿Qué tenemos aquí atrás? Mira, este es parte del muro, pero Ah, tenemos un área de recibidor. Aquí tenemos una pequeña bodeguita, un pequeño recibidor. excelente, closet de blancos. Una doble altura ahí al Y la fondo. doble altura al fondo, sí, el pasillo. Y aquí tenemos un baño, una bodega y un cuarto de servicio. ¿Podemos pasar? Sí, adelante, baño completo. Adelante. Baño completo. Oye, está muy interesante esto, ¿eh? O sea, me imagino que aquí atrás está la cocina. Así es. La configuración de esta casa es más el monoespacio, Ajá. donde la dueña de esta casa, su petición era que quería una gran línea para la cocina, que tuviéramos una barra gigante, pero que no se viera llegando. Entonces, este muro la oculta y también este pasillo es un pasillo de servicios precisamente para el área donde estás ahorita, que es el baño, un baño completo bastante amplio, bastante bueno, Ujú. y después un área de bodega. O sea, este muro te genera esta circulación, que nadie te vea. Así es. Esto es una bodega. Sí, aquí son cosas personales de la dueña de la casa, pero ese es de ella, ¿no? Esto es su bodega Ajá. de productos y ya. Ok. Es una bodeguita, está grande, realmente es como una recámara. En caso de que ella dijera, pues sabes que yo no quiero ya la bodega, se convierte en una recámara, pero la intención del pasillo y la doble altura es que no sea otra vez ese pasillo cerrado donde llega hacia el fondo no hay nada, Ujú. ¿sí? Y que además, si tú estás aquí, ¿quién te va a ver? Pues nadie, o sea, si te sales de bañar, tienes tu recámara y todo, Sí, sí, sí. realmente te queda completamente oculto, es como un circuito esa Exacto. parte, así es. Te permite circular
Y lo interesante son estas grietas de luz, o sea, porque Sí, están en sí. todos lados. Esto fue lo más padre de esta casa aquí. Esto me gustó mucho cómo quedó. Mira, si le sigues allá al circuito, Ujú. vamos a entrar a la casa, puedes entrar por allá o puedes entrar por acá. Aquí tenemos un cuarto de servicio oculto también. Sí, güey, podemos verlo así. Excelente. Interesante. ¿Cuánto mide de ancho? Unos 2 metros, ¿verdad? Sí, sí, este es más ancho. Ujú. Luego los dejamos de unos 60, pero la verdad sí está apretadón. Así de 1,80, 2 metros, está bastante Está cómodo. cómodo. Así Y es. aquí también colocas el acabado que te gusta utilizar, ¿verdad? Estos Este es cementos acabado. pulidos. En esta casa es muy poco lo que usamos de ese material, solamente es este muro el que tiene microcemento. Todo lo demás es realmente yeso. Es un aplanado liso. Microcemento. Ay, qué bonita la luz. Es que son esos juegos, ¿verdad? La altura. Sí, Todo el tiempo estás jugando con las alturas. y estas iluminaciones de repente, o sea, que no llegues a ese lugar completamente oscuro, sino que la vista tenga como ese desfogue y a donde veas, si tienes un pasillo, si tienes una circulación, que llegues a este punto de luz. Un gran monoambiente, ¿eh? Este Está sí es el buenísimo. monoespacio. Habíamos hecho aquí unas casas, de hecho este proyecto sale de las que se hicieron aquí en este fraccionamiento en Loma Alta, pero este yo lo veo como Loma Alta 3, como la evolución, donde ya todo lo que hiciste en aquellas casas y lo aprendiste, lo aplicas en esta y generas este gran proyecto espacialmente, pues está buenísimo, mira, la sala, el comedor y la cocina, y realmente no se sienten apretados, sino bastante buenos. Sí, no, está muy, muy amplio. ¿Cuánto tendrás desde el ventanal hasta el muro de la cocina? Son alrededor de 8 metros. Sí, Ah, está grandísimo, más todo lo que crece, mira, como es un lote muy amplio de 25 metros, obviamente podemos crecer más, pero económicamente se vuelve, pues ya es un gasto fuerte, pues crecerle. oye, pero Sí, qué buena terraza, ¿eh? El patio está, está está buenísimo, ¿verdad? Está genial con padre. esos muros de contención de concreto. Esto sí es puro concreto, pues es un muro de contención y dijimos, mira, si vamos a colarlo si es de contención, de una vez vamos a colarlo de concreto ya. Quedó perfecto. ¿Y cómo controlas todo el agua, el empuje del agua que viene de la parte de atrás? Mira, allá atrás tiene relleno, realmente es puro filtro lo que hay. ¿Ok? Sí, hasta el día de hoy, las casas que están aquí no hemos tenido problemas de filtración ni agua, pero precisamente por eso tenemos un muro de concreto. O sea, hay quien mete muro doble de tabicón. Ujú. Aquí preferimos, ¿sabes qué? No queremos problemas. Métanlo de concreto y ya. No pasa nada. Sí. Y por atrás, pues, si nos vamos, vas a ver que está todo relleno de filtro, hasta la mitad. Excelente. No, este patio quedó Sí. buenísimo. O sea, y aquí se ve todo lo que excavaron. Sí, sí, eran casi 3 metros. Sí, Y casi de 3 pura metros de piedra, me excavación. decías. El primer metro de tierra y los otros 2 sí era pura piedra. Estuvo bien complicado, ¿no? No me Porque acuerdo ya cuánto nos aventamos aquí, pero haz de cuenta que aquí donde estamos era un volumen de piedras. Esto no lo veas como metros cuadrados, sino imagínate que esto es un volumen de piedra. Es una montaña de piedra. ¿y qué hicieron con toda esa piedra? ¿La llevamos? ¿Se la llevaron de aquí? Sí, la llevaron Alguien a le un va a servir tiradero. esa piedra, ¿verdad? De cimentación, de algo. Lo usamos para relleno en algunas partecitas, para Ujú. allá atrás, pero la mayoría se la llevaron, ¿eh? Esto es pura piedra y sí son terrenos bien difíciles. Cuando iniciamos el proyecto dijimos: "No, va a ser tierra". No, hombre, ¿cuál cuál tierra? Hicieron estudio de mecánica de suelos. Se hizo, pero, originalmente ya nos habían dicho: "Mira, te puede tocar la zona de piedra o la que no tiene piedra". Cuando salió es: "No, ¿sabes qué? Sí hay pura piedra". Y fue de, híjole, o sea, cuando yo iba a iniciar el proyecto y vine a ver el lote, yo no estaba enterado, sino ya que empezamos con el levantamiento topográfico y sacamos el volumen de cuánto había que sacar, y se hizo lo de la mecánica de suelos, fue así de, no, eso está bien complicado. Fue con máquina y sí fue una inversión muy fuerte y sí fue un tema que a lo mejor dices, tienes un costo por metro cuadrado, pero esto es bien importante mencionarlo porque te llevas aquí en una excavación 120,000 pesos, Ujú, 140,000 pesos en excavar todo eso. ¿Cuánto te está subiendo la casa? O sea, ujú. ¿cuánto te sube un metro cuadrado por todo eso que a lo mejor no consideraste? Y adicional a eso, checa el muro de qué es. O sea, no solamente es que tengo que excavar y llevarme todo, Ujú. sino prevenir un muro de concreto que me sale más caro que un muro de tabique o de tabicón. Claro. Entonces, sí se Pero bajo analizó. mantenimiento, ya no te preocupas tanto por las humedades, Ajá. te resiste muy bien si te sale alguna, pero está bien. Es una buena inversión. Sí, al final te digo, lo platicamos con la dueña de la casa, porque no lo teníamos previsto y al final haciendo la topografía, donde nos sale la curva real y la mecánica de suelo, sí le comentamos, mire, pues es que no podemos mantener ese precio. Tenemos que revisar esto. Pues y aquí está, mira.
el volumen de ¿Cuál era excavación. el precio que les habían dado al principio? Teníamos un costo de 13,500 pesos en Bara- aquel tiempo. Está Baratísimo. muy barato. Fue hace casi 2 años. Esa casa tiene tiempo que se terminó y al final sí se logró que se considerara, pues, el extra de la excavación y el muro, porque obviamente no salimos con ese costo. Claro. No logramos salir. No, te altera completamente. ¿Cómo Sí, trabajan no. ustedes? ¿Por administración? Por administración tenemos un 12% ahorita, más lo que es el proyecto todo, o a precio alzado, pero mira, a mí no me termino de acomodar, al precio alzado, porque te limitas mucho. Y luego siempre surgen los cambios, las modificaciones, que ya no me gustó esto, que tú me dijiste que esto. Entonces, realmente prefiero tener la libertad y también que quien quiere la casa tenga la libertad de elegir, porque a precio alzado, tú sabes que, pues, muchas veces te cierras a lo que dijiste, y si quieres modificar algo, ya no lo vas a poder modificar. Sí, pues tienes que hacer ya Tienes que un hacer ya adendum. con tu Ajá. presupuesto y tu catálogo de conceptos en lo que quedaste y ahí está. Y si se te sube el costo, pues tú lo tienes que absorber, tú verás cómo le haces. Exacto. ¿Sí? Sí, es lo más prudente para el cliente, pero sí es cuando un proyecto ya no va a tener modificaciones, Sí. ¿verdad? Cuando no tiene modificaciones, le das un costo, le dices, bueno, te va a salir en 4 millones, 4,5 millones y listo, ahí quedamos. Pero yo sí prefiero tener la libertad de poder elegir todavía y hacer modificaciones. Por ejemplo, aquí te digo, se agregó un baño, cuidado, pero sí también tuvo un costo adicional todo eso. Se agregó un baño. Hasta la terraza, en el Ah, último ok, nivel se ok, agregó ok, un ok. baño. Total que el costo final de la casa, pues no fue ese, fue más, Ujú, porque se agregaron más detalles, claro. la casa creció y andábamos más o menos en un costo similar al de la otra casa, ¿no? Se nos fue casi a 15,000 pesos, 15,000 y tantos el metro cuadrado, también en Pero esta sigue casa. siendo muy competitivo, Así es. muy competitivo. Oye, qué bonitas estas entradas de luz, ¿verdad? Aquí la intención, lo más interesante de esta casa es otra vez la cocina protagonista. Esa es la gran barra. La señora me dijo, ¿sabes qué? Quiero una barra ahí al centro que cubra todo. Y la distancia que tienes del lado izquierdo, como la distancia que tienes del lado derecho es la misma, está modulada. Para que Claro. mida lo mismo. Tienes el 1,90 y 1,90 de cada uno de los dos lados, para que justo al centro precisamente tengas esto. Y arriba tenemos el corte, mira, la cocina no toca, con la intención de que tengas otra vez la fuga de la vista y que se sienta más amplio el espacio. Allá arriba se ve cómo nos están tocando. O sea, la cocina realmente aquí es como el top. El corazón. Sí, así es. Sí, es el centro. Todo gira alrededor de este gran mueble. Y está bueno también porque le quita el ancho delgado al muro, ¿verdad? Y se vuelve un gran muro de masa. Está muy bien. ¿Qué materiales en el piso? Usamos siempre la marca Cesantoni. Estamos casados con Cesantoni. A mí me gusta mucho. Es Cesantoni, el modelo es Layton Gray 60-120, el formato. Interesante. Muy bien. Y seguimos con los grises, ¿verdad? Porque aquí sí traes el pulido. Ajá, solamente aquí. Es muy poco lo que usamos en esta casa y aparte en un color muy claro, para darle un poquito de textura a la casa. Todo lo demás es un color liso, mira. No es un blanco 100% puro, tiene un poquito de gris también el blanco. El blanco la verdad es muy bello, pero creo que el blanco es muy sucio también. Ujú. El blanco, cualquier toque que hagas, se ve, aunque es muy bello. Y también el cómo te refleja la luz el blanco y cómo cambia, pues, es impresionante. Pero aquí cambiamos un poquito La limpieza, por ¿verdad? el Luego tema en de el uso. limpieza. Pero es muy bonito también porque te da una luz muy mate. Y la escalera, cuéntanos cómo está estructurada. Mira, es similar a la que hicimos allá. Esta tiene unas alfadas más gruesas. Es un PTR de 2 por 1. Perdón, son cuadrados no recuerdo si de una y media por 1,5 o 2 por 2. Cuadrados. Son cuadrados. Realmente la estructura interior son cuadrados Ujú. y está forrado con lámina también. Ok. Lámina calibre 12. Se ve muy bien, ¿eh? O sea, realmente Realmente pareciera la que es ves una así super placa. como si estuviera maciza, no sé qué palabra Ujú. decirte, como muy Sí, sólido, sí, como que no te vas a caer. claro. Y lo hicimos así con la intención de que el barandal, pues, tuviera realmente el soporte y que luego no esté bailando. Sí, descansa en el piso, ¿verdad? Ya vi. La viga sí, pero el barandal está, realmente sujeto sobre la viga. Bueno, sobre el elemento de acero que se construyó, pues. Perfecto. Pues adelante. Ajá, vamos. Seguimos, joven. Un detallito ahí de la tira de LED de la escalera, ¿verdad? Sí, sí, también aquí manejamos ya la tira LED. Mira, aquí llegamos
Esta parte también me gusta mucho. Aquí está la ranura hacia la parte de abajo, pero es otra vez como esta del pasillo que siempre tiene la fuga hacia el punto de luz. Está genial. Qué bonita luz tiene. La profundidad, ¿verdad? Es Exacto, súper sí. amplio. Aquí queremos que vean la profundidad. El cambio de planos, o sea, tienes el plano del mueble y luego el plano atrás del muro. Y este mueble también, muy interesante, ¿no? Y del color de la madera, se ve bien, cálido. Y otra vez el juego de las alturas. El juego de ¿Verdad? las Eso ve. alturas, sí. Aquí tenemos el juego de alturas también. Este es, te digo, como un espacio más íntimo, este pasillo que nos lleva hacia las recámaras. Y pues obviamente aquí abrimos el espacio en lo que nos va a llevar a lo que va a ser la terraza. Ujú. ¿Qué son recámaras? Este es un recámara. Déjame ver si podemos entrar a esta. Creo que sí Ok. se puede. Sí se puede pasar. Sí, adelante, mira. Estas recámaras tienen la condición de que cada una fue diferente. Son recámaras para dos chicas. Cada una dijo cómo lo quería, ¿no? Entonces en esta, pues tenemos el espacio de la cama y al fondo el baño. Muy amplias las Están recámaras, ¿eh? grandísimos. Bueno, yo digo que están muy grandes. ¿Cómo las ves tú? Sí, sí, está Están súper amplia. ¿Qué bastante dimensión buenas, ¿no? tiene? Tiene alrededor, son de 6 metros de largo por los 5 metros. O sea, el otro te decía que tiene 10, pero se reduce a 8. Pero Ujú. justo en este punto sí nos alcanza a dar los 10 metros, o sea, 5 y 5 para cada recámara. Ok, Más o menos así están. muy bonito el tono. Y aquí el vestidor. Aquí el vestidor, la chica lo diseñó, ella dijo, yo quiero esos colores, yo lo quiero así, quiero un espacio para bolsas y todo. Hay libertad, pues, de que cada uno elija. Entonces, a veces cuando tienes un precio alzado, ya no puedes pues, hacer estos detalles, ¿no? Como que te cierras. Sí, porque ya tienes que haberlo definido completamente desde el Sí, inicio, así es. presupuestado. Excelente. Y escogió los tonos, ¿verdad? Sí, Los ella dijo, yo negros, quería los así. grises. Todo combina que ella lo eligió. Qué importante tanta iluminación, ¿verdad? No solamente es la linternilla, sino también esa ventana vertical. Y también para las regaderas me he dado cuenta que cuando es muy caliente el agua, si solo tienes la linternilla, a veces se encierra el vapor, ¿eh? Entonces la Definitivo. ventana realmente te ayuda mucho. Sale rápido. Ventanas de piso a techo, jóvenes. Estas son melaminas, ¿verdad? Sí, Pero son melamina mate. tableros MDF. Mira, son más gruesos que la melamina esta que venden como de línea. No recuerdo la marca. Es el que usamos en todos lados, para todas las cocinas. Pero aquí ella lo eligió en negro. El que hemos visto es verde, es color blanco, casi blanco, como color crema, grises claros. Ujú. No Un recuerdo la crema. marca, oye. Me mandaron un catálogo. Me mandaron un catálogo Y completo. quedó muy bien. Se me olvidó la marca. ¿Y de ancho cuánto tendrá la recámara? ¿Como un 320? 320 más o menos, más el baño. El Más el baño trae baño. unos 50. Sí, 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 claro. Sí, más el baño, o sea, está muy amplia. Mira, aquí te cabe también originalmente aquí teníamos un espacio, un área, perdón, de escritorio con una silla. Al final nos dijo la chica que no, Ujú. pero hubiera quedado perfectamente. Aquí están hasta los rieles para que iluminara y Así. todo. Y el contacto. Aquí tenías tu área de estudio, ¿no? Esa era la idea de la recámara. Las recámaras rectangulares siempre se aprovechan más, La verdad es que sí. ¿verdad? La distribución que tiene, como la acomodó, excelente. Finalmente ellos son los que van a vivir. O sea, a veces uno como arquitecto dice, ah, tengo la solución, pero lo que yo creo es, tú no vas a vivir. El que vive es quien está ahí y ellos saben cuáles son sus dinámicas. Entonces, qué mejor que darle la libertad de que ellos elijan y escojan como ellas quieren su recámara. Excelente. Y es diferente a la otra porque la otra, la hermana, la pidió distinta. Entonces, cada una A ver. eligió. Ujú. Pero vamos acá a la recámara principal. Mira, el espacio aquí de la doble altura. Esta altura quedó muy bien. Otra vez, lo que hablábamos, los recorridos son muy importantes en tu arquitectura. Siempre hay una secuencia de flujos, ¿verdad? Para llegar a Sí, cada lugar. es como otra vez, mira, seguimos así como no sé si de El caracol, circuito. el circuito, Ujú. y ese circuito, uno, te lleva hacia lo que es las recámaras, pero este pasillo que nos va a llevar a la recámara, a las terrazas, perdón, también tiene otra función, y es separar la recámara principal, que es la que tenemos aquí. O sea, separamos las recámaras de las chicas de Ujú. lo que es el acceso a recámara principal. Muy interesante. Con su terraza privada. Sí, aquí esta sí nos pidieron, la dueña de la casa sí me dijo, mira, yo no quiero que me vean. A mí me pones un muro ahí, me pones un muro, no quiero Y, que me vean, la tapas y listo. y un patio.
Ah, pero la semiabres, o sea, la conectas aquí. Sí, Eso está aquí muy al bien. acceso. Tenemos un saltamontes, pues. No, pues muy bien la recámara, muy amplia. Está muy amplia. 4x5. Tiene un poquito más, sí se logró bastante espacio. Está muy Excelente. buena. Y también el closet y el baño, o sea, aquí pues, la otra vez el flujo de circulaciones, entramos en línea directa, tenemos al fondo el remate del vestidor y al fondo el baño. O sea, siempre circulaciones lineales, que no haya pasos cruzados, nada de eso. Mira, pásale. Este también lo eligió aquí la dueña. Ella dijo que quería estos colores y todo, se le dio la libertad. Ella los eligió. Qué bien la distribución, ¿verdad? Dos líneas y buen espacio entre ellas. A diferencia de la otra casa, si te fijas, aquí sí tenemos lavabos en cascada. Ah, claro. Aquí sí hay. Y este es un granito negro, no es el San Gabriel ni el Vía Láctea, no recuerdo el nombre. Tiene una variación. Estas como vetitas, no sé si son vetitas, la piedra que se ve al interior tiene un color de repente morado rojizo. Es la Ujú, diferencia que hay con el San Gabriel y el Vía Láctea, pues tiene las líneas blancas, ¿no? Como la ujú. Vía, pues se llama Vía Láctea. Y es un poco más ancho, ¿verdad? Manejamos 60, Ajá. 55 a 60 en promedio. Este sí, Sí, lo veo que hasta un quizás poco más de 60, pero sí, 60. 64 por mucho. Ujú. Ya más allá no. Perfecto. Instalado su sanitario muy bien y la regadera. Otra vez, las ventanas verticales, ¿verdad? Sí. Dándole doble respiración, doble iluminación al baño. Y estos tragaluces, interesante, ¿no? La boya. El circulito que es la cubeta del bote. ¿A poco sí? Mide la del bote. Pero sí te sirve, sí te ilumina, o sea, si te fijas, ahí tienes la lucecita, sí me parece Sí, una lamparita. sí, O claro. sea, realmente iluminan bastante bien. Ese lo Fíjate, también hicimos tienes esta, que es, hicimos aquí el remate también al fondo. fíjate, me gustó la idea de los zapateros abiertos, muy ordenado, porque aquí sí tenemos puertas, Sí. solamente la puerta del zapatero no. Muy práctico, ¿eh? Y aquí tienen puertas porque, bueno, pues entras y aquí sí es lo primero que ves, ¿no? Y en alguna de las primeras casas que hice en Loma Alta, en los comentarios de YouTube me dijeron: "Ah, mira, dejó el vestidor abierto y se ve todo". Sí, pues la gente se fija en todo eso y tienen razón, o sea, sí, o sea, tienen toda la razón. Entonces dijimos: "Bueno, si se va a ver, hay que cerrar ahí, ¿no?". Claro, con las puertas. Las Queda más puertas. limpio, definitivamente. Y las puertas las hacen de madera, ¿verdad? Es de madera, sí, Ajá. esto está laqueado. Es también aquí chapa de encino, pero todo el bastidor realmente es madera. Ujú. Dejan un poquito la veta, Ajá, sí se suave. alcanza a ver la veta. Fíjense, ahí está. Quizás esa fue una cubeta más grande. Este sí es una placa de acero. Aquí sí metemos el domo grande y sí fue una placa de acero, aquí ya no fue la cubeta. Hombre, Aquí sí muchísimo mejor. dejamos como la gran lámpara, ¿no? Tenemos 3 luminarias y al final, si te fijas, remata ahí con el domo circular. Están todas alineadas. Sí, es mucha luz, ¿eh? Pues sobre todo para la parte de abajo y aún así ahorita que está nublado abajo, me gusta el mood que se tiene, como el ambiente, Ujú, pero a veces, no sé, se siente un poquito oscuro, ¿no? Cuando está muy, muy nublado. Por ujú. eso la intención de meter luz. Sí, aquí arriba se vuelve alegre. Mira qué bonito el remate de ese gran ventanal. La Es un idea fijo. que va subiendo y ves el cielo, ¿no? Acá llegamos a la terraza. Y aquí se iba a diseñar la terraza, pero al final también temas de presupuesto, pues ya nos limita, nos limita, pero hay un plan para una cubierta, una barra aquí, poner un deck de madera, o sea, armarla como terraza, ¿no? Como terraza, pero te digo, el tema económico sí empieza a pesar. Ya Sí, después es de que es mucha superficie. mucha superficie. Es un lote grandísimo, ya viste atrás cuánto tenemos libre todavía, Ujú. y a veces uno quiere hacer más cosas, pero también tienes que respetar la cuestión económica El que tiene el cliente, presupuesto. el El presupuesto. cliente llega y te dice: "Oye, yo tengo un tope de inversión de tanto", Ajá. y tú Sí, y tú empiezas a diseñar conforme a eso. sí, preferimos que sea así. Siempre es que no sé cuánto me va a costar arquitecto, pero lo mejor que uno puede hacer es preguntarle cuánto deseas invertir o Ujú. cuál es la idea que tienes, porque de acuerdo a esa idea es mucho más fácil y racionalmente es muy claro saber cuánto podemos hacer.
Sí, entonces a veces ahí estamos un poquito temerosos de querer decir, pero la verdad es que Es es necesario, necesario. es Realmente fundamental. tienes que saber, tienes que poder decirle a quien te contacta, mira, ¿cuánto tienes y qué quieres? Y hacemos como la conjunción de decir, sí podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Ujú. O tienes que hacer menos metros cuadrados, quizá tienen que dejar algunas cosas pendientes, Así es, carpinterías, pero se logra lo que quieres se desde el logra. inicio. Podemos hacer esto, eh, pero hasta ahí. Y si quieres más, sí requerimos un poco más de inversión, se da la libertad. Entonces, creo que el objetivo se logró. Es una muy buena casa esta. En cuestión de superficie también es bastante amplia y te digo, es la tercera que hago en este fraccionamiento y la verdad es una casa que me parece que está muy buena. Está muy bien la distribución. Pues muchas felicidades, arquitecto. ¿Cómo te podemos contactar? peperamírez.rm, Instagram. Excelente. Muchísimas gracias por A ti, Abraham, compartir tu muchísimas excelente gracias. trabajo, maestro. Nos vamos a dejar con esta vista. Qué belleza, Morelia, jóvenes. Vénganse a vivir para acá. Está muy padre la toma, ¿no? Sí, está bien bonita. Y allá otra vez ese es el KMD, lo hizo KMD, es el edificio de los cuarteles de Cinépolis, de Organización Ah, Ramírez. Es de KMD el edificio. Cuando estaba en la carrera de arquitectura lo fui a ver, está muy padre, está buenísimo. se alcanza a ver ligeramente ahí si se es. En su momento decían que era el volado más grande de Latinoamérica. ¿En serio? Como 30 metros de volado tiene. Brutal. Cota Paredes, adelante. Este Aquí nos se me faltó. pasó decirte el baño, ya ves que te decía de los metros, metimos este baño, la verdad es que quedó, para hacer un baño arriba que iba a ser nada más de servicio, quedó bastante elegante, creo que quedó muy bueno. Oye, quedó muy, muy bien. Tiene granito, todo igual que los demás baños se Sí, este baño respetó. ya está viviendo en el futuro, ¿verdad? Este sí se completó, se terminó, quedó bastante bien este bañito. E hicieron el proyecto de la terraza. Sí, hay proyecto de terraza, hay proyecto de toda esta parte de acá arriba. Y allá donde ves la trave, hacia allá es todo lo que se creció la casa. O sea, ya ves que te comentaba de unos metros cuadrados, al final ya en obra fue de, no, pues que crezca, bueno, se creció. Pero esos crecimientos te digo que sí Por eso implican un las costo. recámaras Sí, se sienten tan se sienten amplias. tan amplios porque sí crecieron. Así es. Están contentos, me imagino, ¿verdad? O sea, son esos cambios que dices tú, si lo vas a hacer Que se ahorita. haga. Que ya en un futuro uno dice, híjole, si le hubiera crecido 1 metro tenía lote, Ujú. pues ya no se puede. Ya no vale la pena que por 1 metro te hagas toda la inversión que se tiene que volver a hacer. Mejora en el proceso, búscale cómo y metes un poquito más en ese momento para al final no tener ese problema Es una o no estás inversión. arrepintiendo. Tú tienes que Así invertir. es, Siempre que sea inversión, dale para adelante. así es.